A lo largo de los años se ha conjeturado si las leyes de cabotaje han ayudado o impedido el desarrollo económico de Puerto Rico, territorio de los Estados Unidos de América. Mientras que algunos sostienen que la economía se ve afectada negativamente, otros sostienen que tienen un impacto positivo porque mantienen una ventaja competitiva en el acceso a uno de los mercados más grandes del mundo y al mismo tiempo garantiza la seguridad nacional. El hecho es que la literatura sobre este tema presenta resultados y discursos heterogéneos. En la segunda parte de este tema, analizamos a través de este vídeo algunos de los estudios más destacados sobre las leyes de cabotaje, sus resultados y recomendaciones. Se presentan vídeos recientes que abordan con mayor claridad y con ejemplos el aparente impacto de las leyes de cabotaje marítimas de los Estados Unidos en el territorio de Puerto Rico, su economía y su comercio. Las características más sobresalientes del mercado de la transportación marítima puertorriqueña son el crecimiento en el tráfico debido al desarrollo económico, el bajo número de buques que sirven al país debido a las condiciones técnicas y a los costos que afectan a las compañías navieras, pero también a la política de consolidación o de fusiones de estas compañías. Las limitaciones a las flotas extranjeras, la falta de regulación privada de las tarifas por los conferences y el poder excesivo de la Comisión Marítima Federal del Gobierno de Puerto Rico. A pesar de que la ley Jones restringe el comercio entre puertos dentro de los Estados Unidos de América, sus opositores en Puerto Rico argumentan que este estatuto federal es una limitación al libre comercio al excluir la competencia extranjera del mercado de transportación marítima de la isla. Tiene como efecto orientar el mercado hacia los Estados Unidos y no hacia otros mercados que son más competitivos hoy día debido a la globalización y a la liberalización del mercado mundial. Ese estatuto federal equivale a su vez a un impuesto en la transportación marítima de mercancías que Puerto Rico compra y vende a los Estados Unidos de América cuando Puerto Rico es parte o es territorio de los Estados Unidos. Contradictorio. Restringe la disponibilidad de información, el manejo y el costo para obtener la misma. Es necesaria para mantener una marina mercante capaz de proveer transportación durante periodos de guerra y de emergencia nacional. La diferencia entre los costos de mantener la ley Jones vis-a-vis los beneficios de derogar la misma son mínimos. Las recomendaciones de estos estudios en general se resumen en lo siguiente: la eliminación de las restricciones de cabotaje o, en su defecto, enmendarla, el pago de subsidios a las compañías navieras norteamericanas con el fin de cerrar la brecha de diferencia entre los costos en los Estados Unidos y el resto del mundo, evaluar la creación de una marina mercante de Puerto Rico, del Estado Libre Asociado, para así garantizar el desempeño eficiente del sector naviero a través de la activa participación del Estado. Estos puntos surgen debido a que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no puede regular la competencia y solo influye en lo referente a infraestructura y salarios a obreros portuarios. Como subraya la senadora Roxana López, quien junto con el licenciado Manuel Reyes, vicepresidente de MIDA, la Asociación o la Cámara de Comercio e Industria y Comercio de Alimentos de Puerto Rico, ella lleva varios años cabildeando por la derogación de las leyes en Puerto Rico y cito directo: los costos de la Marina Mercante estadounidense triplican el costo de la Marina Internacional, que podría estar llegando directamente a Puerto Rico si no existiera las leyes de cabotaje. En el año 2013,
Se reaviva el debate a partir de la lectura del informe de la agencia GAO, Government Accountability Office. Esto motiva a la aprobación de la resolución del Senado de Puerto Rico número 237, que ordena a las comisiones de gobierno, eficiencia gubernamental e innovación económica y de derechos civiles, participación ciudadana y economía social, realizar un estudio sobre el informe realizado por la GAO el 14 de marzo de 2013, relacionado al impacto económico del costo de los fletes marítimos entre Puerto Rico y Estados Unidos, a consecuencia de la imposición de las leyes de cabotaje federal. En la exposición de motivos se dispone que es imperativo moral que el estudio hecho por la GAO requiera un análisis científico y práctico, así como cuidadoso de todos los aspectos que inciden sobre la manera de cómo las leyes de cabotaje afectan al bienestar socioeconómico de nuestros ciudadanos. La Government Accountability Office, GAO, reconoció que para Puerto Rico sería más económico utilizar otros buques y no solamente la flota con bandera estadounidense. Los datos muestran que las embarcaciones de bandera americana que se utilizan para transportar fuentes de energía, materiales agrícolas y otros productos de carga a granel no atienden debidamente las necesidades económicas de la isla, indica el informe. Por otro lado, otro debate es que no hay visibilidad de qué cantidad de furgones quedan detenidos y no llegan a la isla en el periodo estipulado, aunque sí queda claro, por ejemplo, que un alimento perecedero como la carne procedente de Australia tarde 62 días en llegar a la isla por las paradas previas antes de tocar primero territorio estadounidense y luego Puerto Rico. Los navieros que mueven la mercancía no han logrado suplir todas las necesidades de la demanda. Para el año 2015, por ejemplo, solamente 3 navieros controlaban el transporte marítimo en Puerto Rico. Hoy, empezando el año 2020, apenas quedan 2. El cuadro que nos resta es el siguiente. 2 navieros controlan el comercio internacional en Puerto Rico para el año 2020. Hay intereses privados que entran en juego, lo que explica la consolidación de estos grandes navieros, la inestabilidad e inseguridad alimentaria del país y la vulnerabilidad de Puerto Rico ante el encarecimiento de insumos y alimentos. La Marina Mercante de los Estados Unidos es por hoy la más costosa y la que más restricciones impone. En otro estudio, ¿verdad? Realizado, por ejemplo, por la Comisión Marítima de los Estados Unidos en el año 1961, en respuesta a varios informes que llevó a cabo el gobierno de Puerto Rico, pues hay varias implicaciones sobre el efecto que tiene estas leyes de cabotaje y ese efecto, según el estudio, son un efecto no negativo. Este estudio se hizo para examinar el impacto económico del transporte marítimo en el costo de la vida del puertorriqueño. El estudio examinó las tendencias históricas de las tarifas marítimas. Estudió los terminales portuarios existentes, los servicios de transportación, tanto aéreo, marítimo y terrestre, y sus costos. Y este estudio se efectuó no solo para el territorio de Puerto Rico, sino también que cubría el área del territorio, los territorios de Islas Vírgenes Americanas y el resto de la cuenca del Caribe. Las conclusiones básicamente coinciden con otras investigaciones relacionadas al tema. 2 puntos importantes. Sobre alimentos e insumos, el estudio pues indica que a partir, ¿verdad?, de una serie histórica de tarifas existentes en los Estados Unidos, se concluye que la transportación marítima no se refleja en el precio de los alimentos. Segundo, en términos de tarifas de navieros foráneos comparado con las tarifas de los navieros estadounidenses, el estudio reveló que el costo de buque de transporte extranjero, aunque son bajos
no lo son versus los costos de los navieros estadounidenses. Este reporte, ¿verdad? Este estudio realizado en el 1961 coincide con otras investigaciones posteriores, como la de Pesquera en 1965 y la de Quiñones Domínguez, efectuada en el 1990. Y resumo, no se pudo probar la existencia de una relación significativa entre los costos de los navieros estadounidenses versus las tarifas de buques foráneos en la importación de alimentos, insumos, medicinas e insumos o bienes industriales. Otro estudio cuyo objetivo es determinar la magnitud del impacto de los costos adicionales que Puerto Rico tiene que invertir a transportar sus bienes es el estudio de Herrero Domínguez, Soriano Miranda y Valentín Mari, publicado en el 2010. Los resultados básicamente están aquí reflejados en esta transparencia. El costo adicional de transporte de navieros de Estados Unidos sobre el costo de otros buques foráneos es de 426 millones de dólares. El valor de las importaciones ajustadas con y sin costo de transportación para el año 2000 representan 52.828 y 54.546 millones de dólares, es decir, 1.718 millones de diferencia es el valor del costo del transporte de mercancías. La pérdida del valor del comercio exterior de Puerto Rico por el diferencial del transporte marítimo de los Estados Unidos es de 8.497 millones. Y el valor estimado del costo de transporte del comercio de mercancía entre Puerto Rico con los Estados Unidos es de 1.512 millones o 88% del valor total del comercio exterior de Puerto Rico. Otro estudio cuyo objetivo es determinar los resultados de las leyes marítimas de los Estados Unidos en la economía de Puerto Rico lo realizaron Cruz, Ortiz, Dons y Ortiz en el año 2014. Las conclusiones en general son los siguientes. En un periodo entre 2003 y 2013, los costos representan en promedio 1.75% de diferencia. Los costos del transporte han representado un poco monto de las importaciones y exportaciones totales, 1.75 en promedio. Los costos no representan un obstáculo para la distribución de bienes y servicios entre Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos, ya que los costos versus buques foráneos, los costos de navieros foráneos con los costos de los Estados Unidos son 2.09%. Así que, en resumen, los resultados de este estudio de 2014 indican que no representa un obstáculo para la distribución de bienes y servicios entre Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos. El estudio de Suárez Gómez y Ayala Cruz 2016 tiene como objetivo analizar los efectos de las leyes de cabotaje en la cadena de suministro, específicamente de alimentos y bebidas en Puerto Rico. ¿Qué observamos? Podemos ver que el tiempo de llegada y el costo entre buques procedentes de países foráneos cercanos como República Dominicana, Costa Rica y buques procedentes de Estados Unidos es significativamente diferente, siendo menos tiempo y más costoso el transporte procedente de los puertos de los Estados Unidos para el importador establecido en Puerto Rico que los bienes transportados procedentes de puertos como La Jaina en República Dominicana y el Puerto Limón en Costa Rica. ¿Cuál fue la metodología para este estudio que utilizaron, verdad, estos autores, Suárez Gómez y Ayala Cruz? Fue la siguiente. Fueron entrevistas en profundidad. Se realizaron 31 entrevistas a miembros de la cadena de suministro, a importadores de productos frescos, de alimentos, y oficiales de organizaciones no gubernamentales del sector y organizaciones privadas. Fue un muestreo no probabilístico. La duración de esas entrevistas fue entre 60 y 90 minutos y esas entrevistas fueron guiadas por unas preguntas en profundidad agrupadas en 4 bloques. Los resultados fueron organizados en 9
categorías. Los resultados son los siguientes en estas 9 categorías que vamos a discutir a continuación. ¿Qué reflejan los resultados? Un sistema portuario con limitaciones y deficiencias a nivel de infraestructura, control operacional por 3 compañías marítimas en aquella época, hoy en el 2020 sabemos que son 2, poco o ninguna inversión del Estado, carencia en el servicio de reparaciones navales, oferta académica para el estudio de logística y cargas, líneas de carga marítima de contenedores tienen acuerdos con un reducido grupo de navieros que controlan el puerto. Puerto de San Juan es el único con 30 terminales, pero de calado que superan escasamente los 26.5 pies. Aunque Puerto Rico tiene 11 puertos, solamente es el de San Juan el que está habilitado para la recepción de grandes buques. Otro de los resultados de este estudio son las deficiencias encontradas en volumen transportado de retorno, lo que incide obviamente en el costo de fletes, ya que un sinnúmero de veces los contenedores devueltos a su punto de origen llegan vacíos. Para balancear los costos asociados a la travesía, las empresas de servicios aumentan el precio en el sector de mayor actividad. El flete desde Estados Unidos a Puerto Rico es cercano al doble del costo del flete de lo que sería en dirección opuesta. Otro de los resultados, regulaciones de pesos, protocolos e inspecciones. Procesos y demoras de inspección de las materias primas importadas puede incidir en el incremento en costos logísticos para el importador. La penalización por demoras que los navieros imponen puede alcanzar hasta $2.400 por hora por no haber levantado la mercancía y estar estacionaria. Ineficientes los protocolos de levantamiento de aduanas, así como el acceso a terminales y falta de grúas son también inconvenientes en el sector, según los resultados. Esto retrasa el proceso de levante, máxime si la mercancía viene de países foráneos. Otro de los resultados, sindicatos y personal. En Puerto Rico los navieros son obligados a contratar personal que sea unionado al número, tasa y hora que el gremio estipule. El salario estipulado por el gremio, que puede ser 3 veces más alto que el salario mínimo federal, es la orden del día. Falta de optimización de rutas ha encarecido las importaciones, procurando que los importadores recurran a un solo revendedor en los Estados Unidos de productos frescos en lugar de comprarlos directamente en su país de origen en Latinoamérica, por ejemplo. Aparentemente, manejadores de contenedores en esa zona prefieren mover contenedores repletos con un mismo producto que parciales. Importadores de grano. Las importaciones de grano dominan el sector agroindustrial en Puerto Rico. De hecho, la isla importa 100% de sus granos, que sirve como insumo para la elaboración de alimentos y como alimento para la industria agropecuaria. Esta actividad está en manos de 4 empresas solamente. El mercado de bienes agrícolas es muy volátil y sensible y lo mismo ocurre con los fletes. ¿Cuál es el problema en el caso de Puerto Rico? No hay transparencia en los costos fijados por fletes, pues los mismos están por lo general incluidos en el precio de venta por tonelada importada. El importador en Puerto Rico no necesariamente conoce el costo del flete, pues sus decisiones se basan en el precio por tonelada del producto entregado en el puerto. A esto se añade que las empresas actúan individualmente, no hay integración ni cooperación en el proceso de compra, lo que explica la diferencia en costos cobrados al importador, quizás por bienes similares, el costo cobrado por estas compañías, por los navieros, que no lo comparten por cuestión de reglamentación. Uso de transportes compartidos, descargues combinados en los terminales y búsqueda de materias primas en mercados fuera de los Estados Unidos reducirían los costos del transporte marítimo y energéticos a cada importador según
recomiendan Suárez Gómez y Ayala Cruz en esta investigación. Costos energéticos. Sobre costos energéticos es importante señalar que la liberalización de las leyes de cabotaje en Puerto Rico podría reducir el costo de transporte de combustible, petróleo, gas natural y otros bienes procedentes de los Estados Unidos, aunque hay que plantearse de forma igual los costos energéticos que pagan las empresas en Puerto Rico. Ese es otro debate a analizar fuera de este tema de las leyes de cabotaje. Otro renglón que es significativo en los resultados en las importaciones de los eslabones que forman la cadena de suministro de alimentos y bebidas son las importaciones de frutas y vegetales. Entre 2 y 8% de los productos frescos que mueven las empresas en Puerto Rico son producidos en la isla. El mayor oferente de estos productos está en manos de una sola firma, aunque no es la que genera mayores ingresos. Alarmante, ¿no? Pues sí, otras empresas competidoras basan, al igual que la empresa dominante, no en otros atributos al producto, sino en el factor precio a la hora de importar un producto. No existe entre los consumidores un real reconocimiento de marcas y diferenciación de los productos distribuidos por estas empresas, pero sí entre los detallistas. Este resultado en específico, coincide con los resultados del estudio de Ortiz Soto y Orengo Serra 2019 sobre los factores que toma en consideración los importadores de bienes de alimentos en la isla. Las autoras hacen hincapié en que los consumidores en la isla no conocen la trazabilidad del bien que compran y están sujetos a las decisiones de sus importadores, que no necesariamente corresponden a la suya. Por ejemplo, calidad del producto, si es o no orgánico, etc. Un factor que encarece las importaciones de este rubro es la limitación del doble punto. Es decir, un buque procedente de Canadá con un cargamento de patatas, está impedido de hacer una parada en Nueva York para incluir varios contenedores de frutas o de otros bienes, obligando así al importador ubicado en Puerto Rico a comprar grandes volúmenes de este producto o en su defecto por movilizar la carga vía terrestre por el continente americano hasta llegar a un puerto con viajes frecuentes a la isla. ¿Qué tenemos conclusiones? Como conclusiones, el cabotaje marítimo como medida no tarifaria exógena puede clasificarse como una de anticompetencia y son indirectamente limitantes de una mayor eficiencia y competitividad del sector agroindustrial en Puerto Rico, lo que coincide con otros estudios. Los efectos pueden observarse en la limitación para los importadores en la búsqueda de oportunidades globales, o sea, búsqueda de otros manufactureros, de otros distribuidores de alimentos fuera del continente estadounidense, carencia de navíos disponibles para volúmenes pequeños, limitación en el doble punto para optimizar que los navíos en la ruta, entre otros. Otros investigadores coinciden en las leyes de cabotaje como anticompetencia y anticompetitivas. Grabo, Manac y Ingerson examinan cómo una ley tan arcaica y onerosa ha sido capaz de resistir el escrutinio y persistir durante casi un siglo. Resulta que, como en muchos otros casos de búsqueda de renta, existe una asimetría de motivaciones entre aquellos que se benefician de las protecciones de la ley Jones y el número mucho menor, mucho mayor que sufraga sus costos. Entre las leyes de cabotaje del mundo, como había mencionado anteriormente, la ley Jones destaca por su proteccionismo extremo. Solo unos pocos países requieren que los barcos que participan en sus servicios marítimos nacionales se construyan a nivel nacional y ninguno tiene restricciones más onerosas que las de Estados Unidos, la marina mercante estadounidense. Además, no hay regulaciones comparativamente estrictas de otros medios de transporte a los Estados Unidos. La ola de desregulación que trajo
renovada eficiencia y vitalidad a las industrias de ferrocarriles, camiones, aerolíneas. En la década del 70 y 80, los Estados Unidos dejó intacto el sector marítimo, no lo tocó, que sigue perdiendo competitividad a nivel mundial. Los barcos construidos en los Estados Unidos son entre 6 y 8 veces más caros que los barcos construidos en el extranjero. Y como resultado, hay mucho menos ahora mismo en los Estados Unidos. O sea, que esos navieros que llegan a la isla son barcos viejos que tienen por lo menos 15 años o más. En lugar de garantizar la existencia de una industria nacional de construcción naval fuerte, la ausencia de competencia ha desanimado a los constructores navales a innovar, mantenerse al día con los estándares de la industria o incluso construir muchos barcos nuevos. Mientras tanto, los costos más altos impuestos a los transportistas se transfieren a quienes, a sus clientes, los productores, mayoristas, minoristas, que consumen bienes intermedios, quienes absorben parte de los costos y los transfieren a quien, al resto de los consumidores, a nosotros. Debido a que estos costos están dispersos en una amplia franja de intereses, la incidencia por entidad generalmente no es suficientemente significativa como para que la derogación de la ley Jones hoy día sea una prioridad para ello. Sin embargo, no es así para el caso de Puerto Rico, lo que nos invita a reflexionar sobre estas medidas no tarifarias en el contexto del comercio exterior de mercancías y su economía. En este video les dejo aquí dos videos, perdón, no videoclips, dos videos que hablan sobre las leyes de cabotaje aplicadas a Puerto Rico para que lo analicen y lo vean con calma y puedan analizar lo expresado aquí con las investigaciones científicas que hemos discutido en esta segunda parte de este tema de las leyes de cabotaje aplicadas a Puerto Rico. Para finalizar, en el entorno actual en que vivimos, está caracterizado por la liberalización del comercio y el florecimiento de acuerdos de libre comercio bilaterales y multilaterales y de impulso de iniciativas de integración regional. ¿Cree que los objetivos iniciales de las leyes de cabotaje marítimo de los Estados Unidos siguen siendo efectivas para el territorio de Puerto Rico? Con esa pregunta termino esta presentación y este vídeo. Aquí a continuación también les presento las referencias consultadas para este mismo vídeo.